Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 25 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco pide de nuevo diálogo en Colombia y pide oraciones por China. Tras rezar el tradicional Regina Coeli, el Papa pidió oraciones por Colombia, donde los disturbios entre policía y manifestantes se han cobrado ya la vida de más de 50 personas. Prego perché l'amato popolo colombiano sappia accogliere i doni dello Spirito Santo affinché attraverso un dialogo serio si possano trovare soluzioni giuste ai molteplici problemi di cui soffrono, specialmente i più poveri, dovuto alla pandemia. También pidió oraciones por los cristianos de China, para que sean constructores de justicia y de paz en su patria. Benedicto XVI estableció que en torno al 24 de mayo, fiesta de la Virgen de Sheshan, se rece por este país. Vi invito perciò ad accompagnare con la preghiera i fedeli cristiani in Cina, nostri carissimi fratelli e sorelle, che tengo nel profondo del mio cuore. El Papa también dijo que le preocupa la situación de miles de desplazados en la República Democrática del Congo por la erupción del volcán Nyiragongo. Su última erupción fue en 2002 y acabó con la vida de un centenar de personas. Mexicana se hace notar en el segundo encuentro del Papa Francisco con peregrinos. La presencia de peregrinos en las audiencias de los miércoles ha cambiado la atmósfera silenciosa que envolvió al Vaticano durante meses a causa de las restricciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, ¿sabes? Mexicanos también. Paraguayos. Todavía queda mucho para que vuelvan multitudes a las catequesis públicas de los miércoles, pero la gente joven que participó en esta se hizo notar. ¡Francisco, hermano, ya eres mexicano! ¡Francisco, hermano, ya eres mexicano! Ha sido una experiencia neta irreal, o sea, súper padre y sí, muy padre. Sí, que no todos tienen la oportunidad de ver al Papa tan cerca. Las alumnas mexicanas de un colegio del Regnum Christi en Montreux aprovecharon que la emergencia sanitaria ha mejorado para poder ver al Papa de cerca y no quedaron defraudadas. Como ver que nos había notado nos dio mucha emoción a todas. Me gusta el Papa Francisco porque me gustó su audiencia y me inspiró lo que dijo de no perder la fe y seguir rezando a pesar de las tentaciones. Ante todas estas dificultades no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Esta fue la segunda audiencia abierta al público en lo que va de 2021. La segunda oleada de coronavirus obligó al Vaticano a finales de año pasado a organizarlas en streaming, por lo que se ve, tanto el Papa como los peregrinos agradecieron el poder encontrarse de nuevo, cara a cara. Muestran el secreto del único cuadro del pintor Murillo en Roma. La Madonna del Latte es el único cuadro del pintor español Bartolomé Esteban Murillo en Roma, ahora expuesto en el histórico Palazzo Barberini. A simple vista podemos ver la escena maternal de la Virgen María amamantando al niño Jesús, pero más allá hay un secreto escondido. Debajo de la Virgen con el niño hay otra imagen. Se trata de un San Francisco arrodillado en medio de la naturaleza. Murillo lo debe haber realizado antes que la obra que vemos en este momento. Era otra imagen casi terminada en su totalidad que por algún motivo que no conocemos decidió ocultar. De esa imagen es posible observar a través de una radiografía el rostro de San Francisco, sus manos con los estigmas e incluso su túnica, además de la ambientación. Todo un enigma del que no queda una huella a simple vista. Pero el punto principal de esta obra no es el San Francisco oculto, sino los ojos de los personajes que automáticamente atrapan al espectador y lo hacen parte de la escena. Pintó la Virgen con el niño como si se tratara de una madre que está amamantando a su hijo en un espacio abierto. Podríamos imaginarnos que estamos en Sevilla y al lado de una pared un poco dañada nos encontramos con esta madre amamantando a su pequeño y la llegada del espectador perturba ese momento y se giran.
La mirada de la Virgen y el niño Jesús envuelven al espectador, convirtiéndolo en un tercer protagonista de la escena. Desde su creación cercana a 1675, esta obra ha cautivado a millones de personas. La restauración del cuadro La Madonna del Latte duró 10 meses y estará expuesta en el Palazzo Barberini hasta el mes de julio. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Hoy ya entramos nuevamente en el tiempo ordinario. Y el Evangelio tomado de San Marcos nos trae esa escena donde los fariseos y discípulos de Herodes quieren poner a prueba a Jesús. ¿Está permitido pagar el impuesto al César? Jesús, viendo la trampa que le ponían, le dice: tráiganme una moneda. ¿De quién es esta cara? Del César. Entonces Jesús le dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como verdaderos cristianos, nosotros debemos de pagar también nuestros impuestos. Muchas veces evadimos impuestos y no se los pagamos al César. Y no es correcto. Lo correcto es cumplir con lo que manda la ley. Es lógico de que muchas veces también tenemos que poner todas aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos gastos, pero siempre debemos de pagar los impuestos al César. En eso consiste también ser cristiano, en respetar la ley que hay en este mundo, toda vez y cuando esa ley no atente contra la ley de Dios o no quiera sobrepasar la ley de Dios. Por eso recuerdo las palabras de Monseñor Romero en esa última homilía del 24 de marzo, donde decía, si a los soldados les decía, si alguno de sus jefes les da la orden de matar, recuerden el mandamiento: no matarás. Y ante una orden de ese tipo, ningún soldado está obligado a obedecer. Todo lo contrario, estará obligado a rechazarla siempre. Confiando en el testimonio y el martirio de Monseñor Romero, ojalá que cada uno de nosotros también sepa descubrir cuál es el equilibrio que hay entre la ley humana y la ley divina y recordar que siempre debe de prevalecer la ley de Dios sobre cualquier ley injusta, humana que se nos quiera imponer. Que el Señor nos dé la gracia de ser profetas y mártires si es necesario. Que así sea. ¿Por qué la reforma de la ley de imprenta ocasionó controversia y consecuencias en El Salvador? Si bien los periódicos ya pagaban el impuesto del IVA y otros aranceles, la nueva reforma implica un impuesto adicional sobre la importación de materia prima como el papel y maquinaria para sus operaciones, algo de lo que antes estaban exentos. La reforma se aprobó con 68 votos y fue sancionada por el presidente Nayib Bukele. Ellos vendían más de 160,000 ejemplares al día, lo que significa más de $80,000 diarios que no tributaban. En reacción a la medida, el diario de hoy aumentó el precio de sus ejemplares. La prensa gráfica publicó una nota editorial diciendo que la modificación a esta ley es una agresión a la difusión del pensamiento y la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador considera que la reforma viola principios de libertad de expresión, como los contemplados por la Relatoría Especial de la OEA. La aprobación de este nuevo gravamen se enmarca dentro de esta política, digamos, de ir presionando, de ir confrontando con las empresas tradicionales. No es la primera vez que se intenta, sino que también otras administraciones lo hicieron. Por su parte, Diario El Salvador, un periódico que abrió operaciones en 2020, nació bajo el lema de pagar todos los impuestos, aunque no estuvieran obligados a tributar. La exención era un tema legal y vigente, pero que de manera voluntaria Diario El Salvador no la asumió. La libertad de prensa se garantiza de otras formas, no necesariamente con una
exención de impuestos. Es decir, hay plena libertad. El tema no deja de llamar la atención en el ámbito internacional. Incluso se ha comparado la situación salvadoreña con la de otros países que han coartado la libertad de expresión con mecanismos similares. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Estadounidenses también enfrentan el dilema por el tema migratorio en su frontera sur. No importa que sean demócratas o republicanos, los estadounidenses estarían preocupados por el reciente aumento masivo de los migrantes detenidos al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo revela una nueva encuesta de Ipsos. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados favorecen la creación de un camino legal hacia la ciudadanía para ciertos grupos de inmigrantes que ya viven en el país. Vemos apoyo para permitir que los migrantes respetuosos de la ley se conviertan en ciudadanos en circunstancias específicas y también reformas para garantizar un mejor trato a quienes se encuentran en la frontera, en particular a los niños. Aproximadamente 4 de cada 5 estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, identificaron la situación en la frontera sur como un problema, aunque los republicanos fueron más propensos que los demócratas a llamarlo un problema importante. Esto ocurre cuando las autoridades de inmigración detuvieron a más de 178,000 migrantes en la frontera en abril, el total mensual más alto en 2 décadas. Más de 35,000 niños migrantes no acompañados fueron detenidos en la frontera en marzo y abril. Cuando le preguntas a la gente en general si apoyan la creación de un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima hay en Estados Unidos, las opiniones están bastante divididas. Pero cuando miras a grupos específicos, la mayoría de los estadounidenses pueden estar de acuerdo en que si cumplen con los requisitos, si lo hacen legalmente, entonces debería haber un camino para ellos. Entre los beneficiarios estarían los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales. También los inmigrantes que huyeron de países que sufrieron guerras o desastres naturales y los llamados soñadores, quienes fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Jacopo Luzzi, Voz de América. Se solicitan reformas a la Ley de Medio Ambiente en la República de El Salvador. Entre las reformas que solicitan realizar a la Ley de Medio Ambiente se encuentra el artículo 86, en la que se incluyen infracciones a quienes realicen vertidos o emisiones de sustancias o desechos que afecten a la población y causen daños al medio ambiente. Faltas por vertidos, faltas por falsificar un permiso medioambiental, construcciones que no posean su permiso debidamente otorgado por las instituciones correspondientes. Es bien importante mencionar también que hay multas que podrían también sancionar al mismo empleado público por omisión o por no otorgar un permiso con todas las de la ley. La reforma tiene a la base el artículo 89, el mismo que en el año 2015 fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En este se establecerían multas de entre 30 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, hasta 5,000 salarios mínimos mensuales cuando la infracción se considere grave. Vamos a poder controlar los delitos ambientales, vamos a poder tomar acciones en caso de delitos ambientales que hasta este día pues quedan impunes porque no hay ninguna sanción, porque la ley no tenía los dientes. Estamos llenando uno de los grandes y de los muchos vacíos que dejaron las legislaciones anteriores. Durante 40 años la Asamblea Legislativa no hizo nada, pero ni tan solo un punto. Las propuestas de reforma también contemplan que las sanciones pueden ser clausura temporal o definitiva o revocación del permiso ambiental. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Se está organizando el primer seminario internacional de liderazgo político, especialmente para jóvenes. Lo hace la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima en conexión con otros arzobispados de otras naciones, especialmente México. Ya hay 1.000 inscritos para participar en este seminario que dará lugar, comenzará el día 29 de este mes con la
primera conferencia que va a proferir el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasollo. Y luego se concluirá con otro sacerdote peruano, el padre Garatea, que está muy imbuido en el espíritu social de nuestro país. Es una buena oportunidad para que haya buenos líderes en todo, sea en lo religioso, sea en lo social. Ayer lunes hubo una tormenta con rayos, truenos, relámpagos en Lima, algo que no suele ocurrir nunca o casi nunca. Ocurre en la sierra y en otros lugares, pero en Lima no. Fue un poco sorpresa y también susto para mucha gente que nunca había tenido esta experiencia. También el domingo la temperatura en Lima ha sido la más baja de lo que llevamos de año. En Cusco también la temporada de frío parece que se ha adelantado, lo cual supone que todo este mes va a haber bastante frío en Cusco, el lugar turístico por excelencia. Tristemente hay que decir que Sendero Luminoso acaba de asesinar a 14 personas, hombres, mujeres y niños en el Brain, y ha amenazado que aquellos que voten por Keiko pues tendrán también una represalia, una tristeza muy grande. Varios grupos han pedido al presidente del gobierno que declare duelo nacional por este asesinato tan terrible que acaba de ocurrir. En la diócesis de Huancavelica ha renunciado Monseñor Isidro Barrio, ha sido aceptada la renuncia por el Papa, tiene ya 78 años y ahora le sustituye Monseñor Alberto Salcedo, que es de la Orden de Misioneros de María Inmaculada, natural de Lima, de Comas, nació en 1960. Le deseamos todo el bien posible. También está llevando a cabo una campaña para donación de sangre y el protagonista es el padre Mateo Bautista, que ha dado ya sangre 143 veces, en total 64 litros. Él solo es como un banco de sangre. Él es de la congregación de los padres Camilos. En el departamento Madre de Dios, las lluvias y el viento han destrozado la vivienda de 120 personas. Reportó el padre Manuel Rodríguez desde Lima, misionero claretiano. Hoy, 25 de mayo, en el santuario de la iglesia, celebramos el día de San Gregorio VII. Conozcamos su historia. Como la excomunión de Enrique IV liberaba a los nobles y al pueblo del Sacro Imperio Romano Germánico de rendirle vasallaje y obediencia, el emperador, ante la inminencia de una rebelión que podría costarle la corona, se tuvo que tragar su orgullo y en compañía de su esposa, de su hijo y apenas un criado, salió en peregrinación y después de atravesar los Alpes en medio de uno de los más crudos inviernos de esa época, llegó a principios del año 1077 a implorar el perdón del Papa Gregorio VII, pero a pesar de que comparecía descalzo, vestía sayal de peregrino en señal de arrepentimiento y penitencia, tuvo que soportar gélidas ráfagas y ventiscas junto a la muralla del castillo de Canosa, hasta que al tercer día por fin lo recibió el sumo pontífice y tras postrarse ante él implorando su perdón, le fue levantado el anatema y ratificada su soberanía sobre los germánicos. Pero el taimado Enrique IV solo buscaba ganar tiempo para afianzarse en el poder y lo obtuvo. Hildebrando Aldobrandeschi, nacido en Toscana en 1020, fue confiado desde muy pequeño al cuidado de su tío materno, el abad Lorenzo, que regentaba en Roma el monasterio de Santa María del Aventino. Allí adelantó sus estudios y se ordenó sacerdote y absorbió la espiritualidad y la rigidez benedictina que nutrieron su austeridad,
su severa disciplina y el fuerte liderazgo, cualidades que tomó en cuenta el arcipreste de San Juan de la Puerta Latina para convertirlo en su secretario. Ese mismo arcipreste, Juan Graciano, que adoptó el nombre de Gregorio VI tras ser elegido papa, lo retuvo en calidad de capellán personal y principal consejero, cargo en el que desplegó esa enorme capacidad administrativa que a su vez fue su carta de presentación para que el nuevo pontífice León IX lo elevara al cardenalato y lo designara administrador del patrimonio de San Pedro. Pero ahí no para la cosa. Al morir este papa, Hildebrando, que manejaba todos los hilos de la curia, todos los hilos del poder, fue ratificado por su sucesor Nicolás II y continuó afirmando su férrea autoridad, ya en su condición de archidiácono de la Iglesia Romana y canciller de la sede apostólica durante el pontificado de Alejandro II, quien falleció el 22 de abril de 1073. A Hildebrando, por ser el segundo de a bordo, le tocó presidir su funeral. Y en medio de la ceremonia el pueblo y el clero lo proclamaron papa. Y esta aclamación fue acogida y ratificada ese mismo día por los cardenales reunidos en conclave, porque es con llave, no es conclave sino conclave. Estaban reunidos en la iglesia de San Pedro ad Vincula, y aunque opuso resistencia, fue entronizado con el nombre de Gregorio VII. Una vez acomodado en el trono pontificio, San Gregorio VII se aplicó con rigurosidad a la tarea de depurar la iglesia que se desmoronaba por culpa de los reyes y señores feudales, que arrogándose la potestad del Papa, nombraban o vendían los cargos eclesiásticos. Entre otras cosas, ese delito se llama simonía. Y los vendían para quedarse con las rentas de la iglesia y poder manipular a los feligreses. Como era lógico, muchos de esos clérigos inescrupulosos eran casados, tenían amantes, llevaban una vida lujuriosa. Al año siguiente, en 1074, en el Concilio de Roma, San Gregorio VII decretó el celibato obligatorio para los sacerdotes y oficializó la excomunión para quien asignara cargos eclesiásticos sin su consentimiento y naturalmente para quien los aceptara. Lo que de paso implicaba que el pueblo era liberado de la obediencia a los soberanos y eximido de recibir los sacramentos y asistir a misa si quienes estaban celebrando eran unos de esos clérigos. Eso desató una virulenta ola de rebeliones en toda Europa y en esa lucha se mantuvo firme durante 10 años San Gregorio VII, que solamente estaba armado de su dignidad y de su autoridad moral, hasta que devolvió la iglesia a su cauce. El único que no daba su brazo a torcer era el emperador Enrique IV, a quien tuvo que excomulgar de nuevo. Entonces este emperador, para sacarse la espina, invadió a Roma, de la que tuvo que huir San Gregorio VII y refugiarse en Salerno, en donde, con la satisfacción del deber cumplido, murió el 25 de mayo de 1085. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1725. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio VII que nos enseñe a defender la pureza de nuestra fe con mucha firmeza. Les pedimos que nos unamos en oración por la intención del Papa Francisco para el mes de mayo, la cual es que las finanzas no sean pura especulación. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio
instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Y para despedirnos el día de hoy, les dejamos con esta bella alabanza para nuestra Madre María, titulada Anhelo. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.